Ojalá no tuviera que estar grabando este vídeo, ojalá que no se cumpla, pero tiene toda la pinta de que Solana se va a ver en problemas dentro de nada, apenas unas horas. Y esto, lamentablemente, puede arrastrar al resto del mercado. Vamos a analizarlo, te voy a explicar exactamente qué está pasando para que lo entiendas al dedillo, con palabras que sean entendibles para todo el mundo. Y sobre todo, lo más importante, chicos, es qué podemos hacer en estas circunstancias. Soy Sergio de Andrés, fundador de Sergio Crypto, y vamos allá. Bueno, chicos, pues vamos a ir directamente al grano. Estamos viendo cómo el mercado está corrigiendo con una fuerza brutal. Tenemos a Bitcoin que está ahí rozando los $17.000 y estamos en la zona límite de una zona de compra bastante importante, que como la perdamos creo que nos podemos ir mucho más abajo. De hecho, simplemente a modo de curiosidad, la siguiente zona que tengo aquí planteada es la zona de los 12.500, 13.600, porque es una zona que no tocamos desde el año prácticamente 2020-2019. Por lo tanto, como perdamos ese soporte, creo que podemos corregir con bastante fuerza. Y sobre todo va a depender muchísimo de lo que ocurra mañana con Solana. Pero antes de esto os voy a poner en contexto para que entendamos la situación de por qué es tan importante el día de mañana. Bueno, todo esto viene a raíz de lo que ha ocurrido entre Binance y FTX. Te recomiendo que si no me sigues en Instagram te leas este post, porque desde luego vas a entender perfectamente qué ha ocurrido, por qué está pasando todo esto en el mercado. Pero básicamente lo que ha ocurrido es que Binance y FTX son los dos mayores exchanges y el CEO de Binance dijo que iba a vender todas sus posiciones de FTT, que es el token de FTX. Y todo ha sido porque el CEO de FTX es director ejecutivo también de este fondo de inversión. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué han hecho mal las cosas? Porque en teoría tenían supuestamente más cantidad de FTT del que realmente había en el mercado. Por lo tanto, estaban como mintiendo sobre las cuentas. Y no solamente eso, sino que lo que han hecho ha sido de alguna forma, con ese FTT que han creado, lo han puesto como colateral en un préstamo. ¿Qué significa esto? Esto es como los préstamos tradicionales, chicos. Tú pides un préstamo y el banco muchas veces te ofrece como una garantía para que ellos pues tengan la constancia de que vas a pagar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué ocurre? Pues que es una garantía para el banco. Y esto pasa exactamente lo mismo. Lo que ha hecho en este caso FTX es poner como colateral FTT para pedir prestado, pues en este caso USDC, y de esta forma pues aumentar más sus posiciones. Se están apalancando, pero están asumiendo un riesgo tremendo. ¿Por qué? Porque en cuanto esto se ha sabido, pues estáis viendo cómo todos los usuarios han empezado a vender FTT. De hecho, si nos metemos en la gráfica, fijaros cómo está corrigiendo de una forma bestial. Al final toda la gente, cuando se ha descubierto esto, ha entrado en pánico. FTX ha empezado a suspender las retiradas y esto evidentemente es un problema muy gordo. Y esto, claro, evidentemente es un problema mucho más grande, porque Alameda Research, que como hemos dicho antes, está conectado directamente con el CEO de FTX, no solamente tenía FTT en su portafolio, que era la mayor empresa que tenía más FTT en todo el mundo, sino es que además tenían una de las empresas que más cantidad de Solana tenía en el mercado. Y ha hecho exactamente lo mismo, chicos. Lo que ha hecho ha sido pedirlo como préstamo, dejarlo como colateral, y esto, pues como os digo, tiene muchísimo riesgo, porque si el valor de tu colateral baja, lo que ocurre es que te liquidan directamente, ¿de acuerdo? Puedes perder todo tu capital, y eso es, chicos, lo que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué Solana ahora mismo se encuentra en un punto en el que está en el filo de la navaja? De hecho, fijaros cómo ha corregido un 33% en un día, y por qué la cosa puede ser aún peor. Bueno, chicos, pues es aún peor porque, por un lado, lo que está ocurriendo es que mañana se van a liberar 51 millones de staking. Claro, como se ha conocido la noticia de que Alameda Research también tenía muchísima cantidad de Solana, la gente ha empezado a temer que puede ocurrir lo mismo. Y fijaros como la gente que tenía en staking va a retirar en 16 horas y 20 minutos, porque esto se hace por número de bloques, van a retirar 51 millones de Solana. Y esto evidentemente, chicos, es un problema en el mercado, porque si la gente va a retirar los Solana, una gran parte de ellos va a ser para venderlos. Es así. Y fijaros en qué niveles estamos. Es que ha corregido un 30%. Es que yo ni siquiera tenía dibujadas ya zonas por aquí abajo, pero evidentemente lo podemos ver por debajo de los $10 perfectamente, si esto mañana ocurre.
¿Es el fin de Solana? Bajo mi punto de vista creo que no, porque sigo creyendo que es un proyecto que en cierta medida está haciendo las cosas bien. Es cierto que su red pues a veces falla mucho, pero ahora os voy a comentar un poco qué opciones tenemos encima de la mesa, porque si esto sucede, evidentemente no te interesa tener Solana en cartera, ¿de acuerdo? Luego además esto se junta, chicos, bueno, esto lo podéis consultar aquí, ¿vale? En solanacompass.com podéis ver como todos los validadores que hay ahora que tenían Solana en staking, y fijaros cómo esta es la cantidad que están retirando de staking, es decir, estamos hablando de cantidades muy grandes y como digo, mañana van a estar libres en el mercado para que se puedan vender. Y es que además también dentro de los protocolos DeFi que existen dentro de Solana, ya sabéis que también está el tema de los préstamos descentralizados, que es lo que os he comentado anteriormente, y fijaros como aquí pues había una ballena que había invertido en total, había dejado depositados como garantía, como colateral, como un préstamo normal y corriente, 1.700.000 Solanas. Esto es una cantidad enorme, chicos, estamos hablando de 32.000 millones de dólares. ¿Qué ha ocurrido? Que si el valor del colateral, es decir, el valor de Solana baja demasiado, lo que puede ocurrir es que esos Solanas se te liquidan y evidentemente esto puede hacer caer muchísimo más el precio, y es lo que ha ocurrido. Fijaros aquí, pidieron 1.700.000 y a cambio pues tomaron prestado 31.000 millones de USDC y ahora lo ha perdido, chicos, han perdido, es decir, este colateral lo va a perder. De hecho, esto te lo pone aquí el 129, cuando eso está por encima del 100% significa que lo has perdido. Lo único que es una cantidad tan grande que todavía el mercado no lo ha absorbido. Por eso os digo que juntado con estos dos ingredientes, tanto el staking como por ejemplo esta ballena de aquí, creo que podría hacer que Solana cayera muchísimo más. De hecho, creo que Crypto.com ha suspendido las retiradas y depósitos de Solana para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, os voy a mostrar qué podemos hacer si ahora mismo tienes Solana o estás preocupado, no sabes si vender ahora en pérdidas, no sabes si comprar. En este vídeo te voy a dar ideas, ¿vale? No son consejos de inversión, pero para que entiendas un poco qué acciones deberíamos tomar cuando esto sucede. Desde luego, chicos, si yo estuviera en la posición de tener Solana, lo que haría sin lugar a dudas sería ahora mismo intercambiarlo, porque con lo de mañana creo que se puede venir una ola de volatilidad bastante importante y puede hacer que Solana pueda caer incluso más, ¿vale? Entonces lo cambiaría a stablecoin a la espera de tener liquidez, pues bueno, para de alguna forma esperar a ver cómo se comporta el precio o pivotar, ¿de acuerdo? Ahora te voy a comentar esta segunda opción. En el caso de que no tengas Solana o en el caso de que vayas a vender y te gustaría ver si puedes recomprar más abajo porque sigues confiando en el proyecto. Para mí, ¿vale? En mi opinión, creo que la siguiente zona clave para que Solana pueda tener aquí un rebote, para que coja liquidez, ¿de acuerdo? Va a ser entre los $7,5 y $10, ¿vale? ¿Quién lo iba a decir hace unos años cuando Solana estaba en más de $200, una cosa así? ¿Por qué? Porque fijaros en esta zona de aquí, cuando nada más salir Solana, en principios de enero del año 2021, fijaros como aquí tenemos como una zona de acumulación donde el precio de Solana, pues bueno, a partir de aquí despegó y no hemos vuelto a tocar este punto. Por lo tanto, yo creo que los $10 va a servir ahí un punto de inflexión, un freno, para que por lo menos a partir de ahí se piense qué puede hacer, ¿vale? Lo digo por si hay alguien que bueno, pues que sigue confiando en Solana y cree que puede llegar a recuperar en el futuro. Yo en el caso de acumularlo haría en estos puntos de aquí, ¿de acuerdo? Ahora bien, imagínate que tienes Solana, estás en pérdidas, menuda mierda, lo entiendo perfectamente, a nadie le gusta estar en pérdidas. Vamos a suponer que tú, por ejemplo, has comprado pues durante este kit de invierno, vamos a poner que hiciste una malísima compra, vamos a poner que compraste alrededor de los $65 más o menos. ¿Ves que tengo aquí marcadas las diferentes zonas? Porque esto es lo bueno, chicos, si tú tienes marcadas las zonas, tú ya puedes dejar ahí tus órdenes puestas y ya está, te olvidas, pones órdenes límite y cuando llega a ese punto te lo vende automáticamente y aquí te lo compra automáticamente. Tienes que fijar las estrategias antes. Pero bueno, vamos a suponer que tú compraste en este punto de aquí, es decir, tu inversión ha perdido desde aquí un 78%, ¿de acuerdo? Es una mierda, lo sé, pues bueno, hay veces que, chicos, es mejor asumir pérdidas pero salirnos de proyectos que no sabemos cómo van a acabar. Y de esta forma lo que puedes hacer es pivotar, chicos, pivotar. ¿Qué significa esto? Pues que puedes intercambiarlo por un proyecto similar que haya corregido pues un porcentaje más o menos parecido y que sea un proyecto en el que 100% confías en el largo plazo. Puede ser, por ejemplo, BNB, que BNB es un proyecto que desde máximos históricos, creo que están aquí marcados, $688, fíjate cómo ha corregido un 60%, de hecho es de los proyectos que mejor se están comportando. Pero por ejemplo tienes un Polkadot, que es un proyecto que tiene también buenísimos fundamentales, y fíjate cómo desde aquí ha corregido, vamos a calcularlo, un
un casi 90%. Es decir, estamos hablando de un proyecto que ha corregido de forma similar, pero es un proyecto que por lo menos los fundamentales los sigue teniendo ahí. Es cierto que el precio ha corregido con mucha fuerza, pero es un proyecto que sigue construyendo, se sigue desarrollando y que presuntamente cuando el mercado recupere va a acompañar ese movimiento. Por lo tanto, esos son proyectos que nos interesan, ¿de acuerdo? Entonces tienes esas dos opciones: marcar esas zonas esperando a ver qué es lo que ocurre, o pivotar directamente a proyectos. Tengo dos proyectos en los que confío ahora mismo, y yo sobre todo estoy invirtiendo en proyectos que tienen muy buenos fundamentales. Me estoy olvidando de invertir en altcoins con bajo market cap, porque tenemos que esperar siempre a las condiciones de mercado idóneas para empezar a invertir en estos proyectos. Además, comentarte que Binance parece que se está planteando el hecho de adquirir FTX, porque están revisando las cuentas y la verdad es que no les está convenciendo mucho lo que están viendo. Es decir, parece que la deuda es aún mayor, y en el caso de que Binance finalmente no adquiera FTX, ahí sí que podemos ver una catástrofe en el mercado. Hay que estar muy atentos de verdad, porque ayer os puse que lo iba a salvar, pero parece ser que todavía no es así. Han visto las cuentas y la cosa es peor de lo que se imaginaban. Así que con esto que te estoy diciendo es muy importante que tomemos decisiones de lo que puede ocurrir durante el día de mañana. Y ya para acabar este vídeo me gustaría compartirte una reflexión, y es que esto está provocado porque varios exchanges y fondos de inversión se han llenado los bolsillos de avaricia. Es decir, con los recursos que ya tenían, en vez de cuidar a la comunidad, en vez de seguir desarrollándose y creciendo, lo que han hecho es apalancarse, es decir, pedir préstamos, arriesgarse un montón para de esta forma capitalizarse, pensando que el mercado no iba a caer como lo está haciendo. Y estamos viendo como por hacer las cosas mal, esto está ocurriendo y está provocando esta bola de nieve. Ya pasó con Terra Luna, ya pasó con el fondo de inversión Three Arrows Capital, y está volviendo a pasar. Por lo tanto, chicos, esto es muy importante porque de entrada creo que es muy bueno que estos grandes jugadores que están tomando riesgos innecesarios realmente se eliminen del mercado, porque de esta forma es cuando el mundo cripto va a empezar a construirse sobre una base sólida. Al final necesitamos más Binance, que Binance, por ejemplo, lo que ha hecho es reforzar un fondo de seguridad para que en el caso de que ocurriese algo, los fondos de los usuarios no se vieran comprometidos, y esos son los tipos de industrias que necesitamos. Nuestros fondos de inversión, que lo que hacen es apalancarse con las inversiones que tienen hechas, que muchas veces vienen de terceros, y se la jugan de esta forma. Así que esto es igual que ocurre en cualquier banco. Ya sabéis que hay bancos que hacen exactamente lo mismo, que tú dejas tus ahorros y con esos ahorros lo que hacen es pedir préstamos, lo invierten por ahí, y luego cuando las cosas van mal lo que les ocurre es que pues acaban quebrando, como ocurrió, como os digo, con Bankia, con Lehman Brothers mismamente. Y bueno, afortunadamente estos bancos al final cuentan con el apoyo de grandes gobiernos, incluso pues la propia población es la que paga los desastres que han ocasionado estos bancos. Pero aquí en el mundo cripto, como no hay una regulación tan firme, pues tenemos que vivir este tipo de cosas. Yo confío de verdad en que poco a poco la cosa mejore. Sigo siendo optimista, creo que hay grandes cosas que se están haciendo, que no se están viendo, como grandes empresas que están invirtiendo en ese sector, pero que de una vez tenemos que eliminar toda esta morralla, que es lo que está provocando pues que el mercado esté cayendo con mucha fuerza. Así que, chicos, os mando mucho ánimo, un fuerte criptoabrazo desde aquí. Cualquier cosa yo suelo contestar a través de Instagram. Muchísimo ánimo, tomar decisiones y nos vemos pronto. Un fuerte criptoabrazo.